Y ya estamos en directo, pues bienvenidos sean, bienvenidas sean a una transmisión más leyendo este maravilloso libro que se llama Una velada en la librería Morisaki. Si no conoces la historia del primer libro, que es Mis días en la librería Morisaki, te invito a que le des una leída, y si no puedes, pues a que le des una escuchada. Por ahí tenemos la playlist leyendo este libro. Creo que lo leímos en unas 3 o 4 partes. Y pues hoy va a ser la segunda parte leyendo Una velada en la librería Morisaki de Satoshi Yagisawa. Si no has visto la primera parte, lo puedes encontrar acá abajo en el canal de YouTube. Pero pues el día de hoy vamos a estar retomando con lo que es el capítulo 4. Vamos a ello. Subol es el nombre de una cafetería que queda solo 3 minutos andando desde la librería Morisaki. Gracias sin duda a que lleva en activo desde hace 50 años, es un local que en este barrio conoce todo el mundo. Al parecer, antiguamente era muy visitado por los escritores que vivían en los alrededores de Jinbocho. Es un lugar donde es posible relajar el espíritu, con el interior iluminado por apenas unas pocas lamparitas junto a sus muros de piedra y un ambiente saturado del rico aroma del café. Por lo general suele estar lleno de clientes, pero no por eso es un local ruidoso, e incluso puede decirse que el sonido de las conversaciones de la gente, mezclado con la tenue música de piano que ponen, resulta agradable al oído. Hace 3 años, a finales del verano, mi tío me trajo una vez aquí y me gustó tanto el ambiente y el sabor del café del local que desde entonces me he convertido en una clienta asidua. El dueño del Subol es un hombre de 40 y muchos años con cierto aire estoico y rostro alargado. La primera impresión da un poco de miedo, pero en realidad es bastante amistoso y alguien con quien no resulta difícil hablar. Cuando se ríe le aparecen unas arrugas en las comisuras de los ojos que le dan aspecto de buena persona. Siempre que abro la puerta para entrar, está al otro lado del mostrador tostando el café y enseguida dice, adelante. Por supuesto que también esta noche, en cuanto abrí la puerta, me dio la bienvenida con su calidez habitual. Hola Takako-chan, adelante. Buenas noches, hoy también vaya bien el negocio, ¿eh? Saludé al dueño mientras echaba una ojeada por el interior. Había todavía más clientes de lo habitual. Pues sí, afortunadamente. Ahora empieza la mejor temporada para las cafeterías, contestó él mientras frotaba unos vasos. Entonces me dirigió una sonrisa traviesa. Porque cuando hace frío, a la gente le apetece tomar un café calentito. Ah, ya entiendo. La verdad es que ya sea primavera o verano, a esta cafetería siempre le va bien. Pero aún así, es cierto que hay algo especial en tomarse un delicioso café en un día de frío. Probablemente todos los clientes que están en el local en esos momentos piensen lo mismo. ¿Qué? ¿Te has citado aquí con alguien? Sí, así es. Vaya, vaya, bueno, quédate el tiempo que quieras. Sonreí e hice una ligera reverencia. La camarera se me acercó de inmediato, como si hubiera estado esperando a que terminase de hablar, y me guió hacia un asiento junto a la ventana que acababa de quedar libre. A decir verdad, también uso esta cafetería como lugar donde quedar con mi novio, Wada-san. Como la oficina donde trabaja está por aquí cerca, es el mejor lugar para esperarle. Cuando Wada sale tarde del trabajo o se atrasa por lo que sea, paso el tiempo aquí leyendo mientras me tomo un café. También esta noche tengo un libro que me gusta aguardándome en el interior del bolso, así que lo saco enseguida y lo abro. Un tiempo que puedo pasar tranquilamente mientras el cuerpo me vibra de emoción, esperando a que aparezca la persona a quien quiero. Estar así, en un local que me gusta, esperando a mi amor mientras leo un libro, me parece todo un lujo. Tras unos 30 minutos enfrascada en la lectura, escuché como alguien daba unos golpes con los nudillos en la ventana. Wada estaba de pie al otro lado del cristal, y al cruzarse nuestras miradas, alzó la mano suavemente en un saludo. Le devolví el saludo de la misma manera y se dirigió hacia la puerta de la cafetería. Ay, perdóname por la espera. Jadeaba un poco y pensé que quizás habría apretado el paso para llegar cuanto antes. Se sentó en el asiento frente al mío. Como en su trabajo, un editorial de libros de texto y similares, daban la libertad para vestir, una vez más venía con apariencia informal. Por lo general, este hombre tiene unos patrones fijos a la hora de vestir y suele ir con chaqueta acompañada de unos pantalones bien de pernera estrecha, bien rectos, de los que forman parte de un traje formal. Según él, es porque le da pereza escoger, pero lo cierto es que en su caso es lo que mejor le sienta y le da aire chic. El conjunto de hoy, una sobria chaqueta negra con unos pantalones rectos de color gris, le viene que ni pintado. No hay de qué,
He llegado solo hace un rato, le contesté sonriendo mientras cerraba el libro. Ah, menos mal. Manteniendo una límpida sonrisa en el rostro, Wada permaneció con la mirada clavada en mí, sin decir una palabra, sin dejar de mirarme. Me miraba tanto que empezaba a sentir como un cosquilleo, pero por fin me di cuenta de que su mirada no estaba apuntando hacia mí, sino hacia el libro que tenía en la mano. Vaya, una antología de Inagaki Tarujo, ¿eh? Dijo Wada en voz baja y con admiración. ¿Cómo? Ah, sí, sí. ¿Llevamos una semana sin vernos y es lo primero que se le ocurre decir? Pensé un tanto desencantada. Pero Wada no daba ni la más mínima señal de comprender mi estado de ánimo. Isen Ichibyo Monogatari. Historia de 1001 segundos. Está muy bien, ¿verdad? En vista del buen humor de Wada terminé por enmendar el mío y asentí de buen grado. Sí, son unas historias ideales para leer en un sitio como este. Son cortas y bonitas. Siento como si de alguna manera combinaran bien con el café. Wada parecía entusiasmarse. Cierto, ya solo los títulos de cada uno son divertidos. El relato de mi fracaso o el amigo que se convirtió en luna, por ejemplo. Sí, te hacen reír. Por eso ya es la quinta vez que me leo este libro. Wada, como yo, es un gran amante de la lectura. En particular, le encantan las novelas japonesas antiguas y desde que se aficionó a la lectura conoce mucho más que yo. Y al igual que la mayoría de las personas a quienes les gusta leer, parece que tiene un gran interés por ver lo que estamos leyendo los demás, así que siempre quiere saber cuanto antes que estoy leyendo. Si se trata de un libro que también le gusta a él, como en esta ocasión, se pone de buen humor y no para de sonreír. Pero como sea uno que no le gusta o que no ha leído, pone una cara tan triste como la de un niño al que en el almuerzo del colegio le sirven un plato que le desagrada. Muestra una expresión tan desconsolada que en esos momentos me hace sentir por completo como si hubiera cometido una terrible traición y el ambiente se vuelve embarazoso. Aunque tengo que reconocer que a veces me apetece verle con esa cara. Por lo que parece, hoy es uno de esos días en que he acertado con el libro, así que no he podido contemplar su cara tristona. Ahora que me acuerdo, la primera vez que nos vimos en esta cafetería también estabas leyendo Inagaki Tarujo. Ah, sí, ¿de verdad? Algo sí que estaría leyendo, claro. No, lo recuerdo perfectamente. Ese día se me quedó grabado. Wada ponía tanto énfasis en sus palabras que me entró un poco de vergüenza, así que para disimular solté una risita. La ocasión de intimar con Wada se produjo cierta noche, hace cosa de un año, cuando nos topamos cara a cara en esa cafetería y nos tomamos un café. Lo conocía ya de vista porque era cliente de la librería Morisaki, pero aquella fue la primera vez que tuve con él una conversación como es debido, y pensándolo ahora, ya desde entonces era un hombre que despertaba un tanto mi interés. A partir de ese día mantuvimos una relación cordial que desembocó un poco antes de este verano en un acuerdo formal de ser novios. Por tanto, solo llevamos unos 3 meses saliendo juntos. La verdad es que me gustaría llamarle por su nombre propio, Akira, pero por la costumbre de cuando nos conocimos todavía le sigo llamando Wada-san. En realidad fue el dueño de esta cafetería quien planeó nuestro encuentro, por eso me siento en deuda con él. Wada es una persona extremadamente cortés y educada, que lo pasa mal si se convierte más de lo necesario en el foco de la atención. Por ejemplo, cuando está en un lugar con mucha gente siempre se queda por atrás, escuchando en silencio y con una sonrisa lo que dicen los demás, limitándose a aportar de vez en cuando un comentario ingenioso. Es ese tipo de hombre. Sin embargo, de vez en cuando tiene sus cosas raras, y por ejemplo muestra una gran tosudez con anuncios repentinos de este tipo. Hoy quiero comer calamares empanados. Me he levantado con esa firme decisión, por eso de ninguna manera pienso llenar el estómago con otra cosa. Es un hombre del todo imprevisible, pero con frecuencia ese lado extraño suyo es algo que me encanta. Los días que libramos cada uno son diferentes. Igual está bastante ocupado cuando llega el fin de mes, teniendo que trabajar incluso algunos festivos. Por eso lo más normal es que solo podamos vernos como hoy durante un breve tiempo por las noches. El hecho de que no coincidan nuestros días libres nos supone un gran inconveniente. Como por principio ambos somos personas serias, no podemos hacer nuestro trabajo terminándolo de cualquier modo, y eso de manera natural nos lleva a restringir las horas en que podemos vernos. Para mí resulta una cuestión harto frustrante, pero creo entender bastante bien que se trata de algo inevitable. Sea como fuere, nos reuníamos después de una semana sin vernos y estábamos tomando un café, comentando que ya era hora de irnos a cenar, cuando se dio la rara circunstancia de que Takano-kun
saliera del fondo de la cafetería para saludarnos. Takano era el encargado de cocina del Subol, larguirucho y delgado. Por culpa de su timidez al hablar, daba la impresión de ser un chico más bien inútil. Decía que en un futuro le gustaría abrir su propia cafetería y que por eso en este establecimiento le hacían el favor de dejarle trabajar para que aprendiese el negocio. ¿Qué hay, Takano-kun? ¿Cuánto tiempo? Hola, Takako-san. Ah, y Wada-san también, claro. A Takano le costaba mucho hablar con gente que no conociera y por eso parecía que no se terminaba de acostumbrar a Wada. ¿Qué hay? Buenas noches. Te llamabas Takano, ¿verdad? Wada le dedicó a Takano una agradable sonrisa. Este, por su parte, pareció tranquilizado ante ello y relajó su expresión. Wada es alguien con un don especial, y sin hacer nada en particular, consigue serenar al momento a su interlocutor, del sexo que fuere. Pero una vez terminado el saludo, como si fuera una hiena esperando que el león se marchase para ir a por la carroña, seguía deambulando a nuestro alrededor, como si quisiera algo. Como me estaba poniendo nerviosa, decidí preguntarle, ¿querías algo? No, bueno, ya será la próxima vez. Al mismo tiempo que Takano farfullaba esta contestación imprecisa, se oyó desde el fondo del mostrador la iracunda voz del dueño llamándole a gritos. ¡Takano! Nada más sonar esa voz, Takano regresó al instante en una atropellada carrera hacia la cocina. ¿Qué demonios querría? La de la cabeza con perplejidad mientras miraba cómo se alejaba a toda prisa su figura vuelta de espaldas. Wada me imitó e inclinó también la cabeza, contestando de la siguiente manera. No sé, pero parece un comportamiento un tanto sospechoso. Sí, pero bueno, en su caso lo de los comportamientos sospechosos no es precisamente algo que haya comenzado hoy. Entonces me quedo tranquilo. Después de quedarnos a gusto habiendo soltado todo tipo de sarcasmos crueles sobre Takano, salimos de la cafetería. Dimos un par de vueltas por la librería Sanseido que estaba a punto de cerrar. Cenamos en un cercano restaurante de menú que le gustaba a Wada y después dimos una vuelta por el barrio. Al día siguiente trabajábamos los dos. Además, a primera hora de la mañana siguiente yo tenía que asistir a una reunión, así que decidimos que esa noche cada uno volvería a su casa. Le pedí a Wada que me acompañase hasta la estación. El edificio residencial donde vive Wada está a unos 15 minutos andando del barrio de los libros de segunda mano. Todavía no he ido más que unas pocas ocasiones, pero la primera vez que entré me llevé una impresión fortísima. Mientras nos dirigíamos al lugar, Wada, como quien hace una advertencia, me repitió varias veces. La verdad es que tengo una casa un tanto sucia. Y realmente así era. En primer lugar, apenas puse un pie en el interior vi que había varias prendas de ropa esparcidas desordenadamente por el suelo junto con otros objetos, tales como bandejitas vacías de los alimentos que venden en las tiendas de 24 horas. Después había tantos libros que no cabían en las estanterías y estaban amontonados de cualquier manera encima del sofá o sobre la mesa. Pero todavía más impresentable era el estado en torno al fuego de la cocina, con el fregadero rebosante de platos y sartenes sin lavar, hasta un punto que dañaba la vista. No llegaba al extremo de que no pudiera pisarse por ningún lado, pero desde luego, sitio para sentarse no había. El armario estaba medio abierto y se veían dentro varias cajas grandes de cartón amontonadas. Me dio permiso para echar un vistazo y comprobé que estaban llenas de libros viejos. Daba la impresión de que algunos ejemplares eran bastante valiosos, pero estaban guardados de una manera tan desordenada que solo clasificarlos ya sería un trabajo improbo. Puestos a guardarlos de esa forma, más le valdría llevarlos todos a la librería Morisaki y venderlos. De verdad que lo siento mucho. Tenía pensado limpiar un poco, pero al final... Es que esta semana he estado muy ocupado en el trabajo y no he podido sacar tiempo. Durante el trayecto hasta llegar a la casa, mis nervios estaban en tensión por la incertidumbre, pero al ver todo aquel panorama, de pronto la burbuja se pinchó. Ja, 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 ja. Estallé en una sonora y larga carcajada. Sentí que había visto un lado inesperado de ese hombre que se manifestaba de una forma no menos inesperada, exageradamente inesperada. Bueno, supongo que es más o menos lo normal en la casa de un hombre que vive solo. El azorado Wada pareció tranquilizarse un poco ante mi comentario, y seguramente para mí fue un golpe porque se trataba de él, pero quizás un desorden como ese tampoco fuera demasiado raro en términos generales. De todas formas, tratándose de la primera vez que traía a su novia a casa, no creo que hubiera estado de más que limpiase un poco. ¿Cómo era cuando vivías con tu novia anterior?, le pregunté como quien no quiere la cosa. Pues antes de que me diera cuenta ya había limpiado las cosas. Era una mujer a la que le gustaba mucho la limpieza. Me arrepentí al instante de haber hecho esa pregunta innecesaria,
y odié ese carácter mío de andar siempre sonsacando a la gente. Wada había venido algunas veces a la librería Morisaki acompañado de esa mujer, una mujer alta, bien proporcionada y además muy bonita. Como entonces no pasaba de ser un hombre a quien conocía de vista, me limitaba a mirarles distraídamente, pensando, chico guapo y chica guapa, hacen buena pareja. Sin embargo, ahora que las condiciones eran diferentes, aquellos recuerdos de ambos juntos se convertían en algo que me gustaría meter en esas cajas de cartón del armario con los libros. En mi interior se encendió la estúpida llamarada de los celos y decidí que no iba a ser menos y dejaría aquella casa tan limpia como lo hacía la otra. Entonces, sin hacer caso de la expresión de inquietud que ponía Wada, esa tarde me convertí en un febril demonio de la limpieza. Y, una vez concluida mi tarea, esa noche me quedé a dormir en casa de Wada. Cuando Wada me estrecha fuertemente entre sus brazos, me doy cuenta de que en mi interior existe algo similar a un núcleo, y siento que en esos momentos él está ejerciendo una influencia sobre ese núcleo. Creo que hasta ahora nunca me había sentido así en toda mi vida. Pero, por otra parte, a veces me preocupo pensando si Wada será feliz junto a una mujer tan del montón como yo. Y en este barrio he conocido a mucha gente interesante, empezando por mi tío Satoru, e incluso Sabu, a su manera, es una persona interesante, pero precisamente por eso se me revela lo ignorante y aburrida que soy. Quizás sea de ahí de donde nace la excesiva preocupación por nuestras relaciones. A mí me gustaría pasar más tiempo con él y compartir muchas más cosas, pero no sé si Wada siente lo mismo hacia mí. No se me dan bien las cosas del amor y tiendo a ser retraída. Quizá por ese carácter mío, cuando mantuve una relación con mi pareja anterior, me encontré con la fatal sorpresa de que, de hecho, yo era la única que pensaba que éramos novios. Estoy segura al 100% de que Wada no es ese tipo de hombre, pero aún así, cuando me pregunto hasta qué punto me necesita, ya no sabría decirlo. Wada no es el tipo de persona cuya expresión manifieste sus emociones. Por eso a veces me preocupa terriblemente qué es lo que estará pasando por su cabeza. De entrada, ¿qué es lo que desea él de una novia? Comparado con lo que sentía por la novia que tenía antes, ¿le gusto más yo? Además, no soy tan guapa como la otra mujer. Le doy vueltas una y mil veces a ese tipo de cuestiones sin solución. Sin embargo, también hay algo que tengo muy claro, y es que tengo que comprender bien mis propios sentimientos, y con mis palabras tengo que transmitírselos a mi pareja. No pienso permitir de ninguna manera que mis dudas y emociones enturbien la relación que acabo de establecer con Wada. Curiosamente, el hecho de leer libros estaba empezando también a ejercer una influencia sobre mí en ese tipo de cosas. A medida que iba leyendo en los libros acerca de todo tipo de amores, comencé a pensar con mayor intensidad que tenía que tratar con mucho más cuidado mi propio amor. Ahora que ha caído la noche hace bastante frío, ¿eh? Sí. Íbamos subiendo con paso tranquilo la suave cuesta que conduce hasta la estación de Ochanomizu. La estación de Hinmocho quedaba infinitamente más cerca, pero dábamos un rodeo intencionado. En la calle que queda a este lado del barrio hay muchas tiendas de instrumentos musicales y muchos bares y restaurantes, por lo que a diferencia de la zona de las librerías de segunda mano, que se sume pronto en el sueño, aquí todavía había luminosidad. También había bastante gente caminando y los coches pasaban sin cesar. Me hubiera gustado estar más tiempo junto a él, pero ya iba siendo hora de volver. Mi cabeza no paraba de repetirse ese único pensamiento. De vez en cuando probaba echar una mirada de reojo a ese hombre que caminaba a mi lado. Se limitaba a ir poniendo un pie tras otro, con suavidad, sin hacer ningún movimiento innecesario y sin mostrar ninguna emoción, sin que sus pasos levantaran apenas sonido alguno, su manera típica de andar. ¿Sentirá aunque sea un poco tener que separarse de mí?, pensé, pero su rostro permanecía con la misma expresión de costumbre. Mientras proseguía caminando de esta manera, nos pusimos a hablar sobre qué libro sería el más indicado para leer antes de dormir. Para mi sorpresa, Wada dijo con expresión de absoluta seriedad que si empezaba a leer antes de acostarse, entonces ya no podía conciliar el sueño, por lo que puestos a escoger alguno, lo mejor sería la guía de teléfonos. Yo, después de pensarlo mucho, me decanté por el libro en verso Chieko Sho, Extractos de la vida de Chieko, de Takamura Kotaro. Bueno, he puesto ese ejemplo, pero la verdad es que es una pena leer con sueño, así que casi no leo nada antes de dormir. Wada se echó a reír. Vaya, parece que ninguno de los dos lo sabemos muy bien. Lo que sí está claro es que Chieko Sho es un libro importante para ti, ¿no? Así es,
El detalle de que el amor de él se incremente todavía más a partir del momento en que Chieko comienza a sufrir desequilibrios mentales, y la manera en que la poesía responde también a ese cambio, me parece precioso. Algunos fragmentos de Chieko Sho vienen en los libros de texto del colegio, por lo que conocía la obra desde niña, pero cuando leí el libro entero, me produjo una emoción tan profunda que me sorprendió. Se va desgranando el encuentro de Chieko con su amor, el matrimonio de ambos, el inicio de la enfermedad y la separación que trae la muerte. Y paralelamente asistimos a la vida cotidiana de Chieko, su alegría de amar, sus intranquilidades, sus tristezas, sus dolores. En suma, a través de los versos del libro vemos sus emociones convertidas en una poesía que brilla hasta un punto cegador. Estoy segura de que Chieko Sho es un libro importante, insustituible, para muchas, muchas personas. Se lea cuando se lea, el pecho queda embargado de emoción, una emoción que no necesita palabras. Por eso solo abro ese libro cuando siento que mi estado de ánimo me obliga a leerlo, porque quiero conservar invariable la emoción que me produce su lectura. Y cada vez que lo leo lloro. Por más veces que lo haga se me saltan las lágrimas. En ocasiones incluso solo con pensar en él ya me entran ganas de llorar. Creo que debe ser maravilloso poder expresar de esa manera los propios sentimientos. Sumida en esos pensamientos, de pronto vi que llegábamos ya a la estación. Era el momento de la despedida. Buenas noches. Tras intercambiar esas palabras, nos separamos. Esos son los momentos de mi vida actual en que me siento más afligida. Me gustaría encontrar mejores palabras para definirlo, pero nunca lo consigo. Me quedé un rato junto a los controles de entrada de la estación mirando cómo se iba alejando la figura de Wada y pensando, creo que esta noche me pondré a leer un poco de Chieko Sho, que llevo tiempo sin abrir. Capítulo 5. El otoño se veía avanzar día a día, dejando sentir la proximidad del invierno. Soplaba un viento frío y seco, que iba cambiando poco a poco la coloración de las hojas de los árboles por el amarillo o el rojo. La puesta de sol se adelantaba y las noches se hacían más largas y más cerradas. Esa es mi estación del año favorita, la época en que todavía no ha llegado el invierno, pero se puede experimentar la nostalgia de una estación que ya se acaba. Una siente que le gustaría pararse en medio de la calle y quedarse continuamente mirando ese cielo azul pálido. Por eso últimamente me pongo como tarea diaria el caminar hacia mi trabajo mirando el cielo. El lugar donde trabajo ahora es una oficina de diseño gráfico cita en el barrio de Lidabashi. Es una oficina muy pequeñita, dedicada sobre todo al diseño de folletos y prospectos, contando desde la época en que hacía para ellos trabajos temporales. Entre unas cosas y otras ya llevo casi 3 años con esta compañía, debido a que en principio la mayor parte del trabajo se hace en solitario. No hay un horario fijo en lo que respecta a los días ni las horas, y siempre y cuando se mantengan unos mínimos de respeto a los demás y haya un buen rendimiento, en general se trabaja con bastante libertad. En la empresa donde trabajaba antes había mucha compenetración entre los empleados e incluso se formaban abiertamente diferentes facciones, lo cual me hacía sentir muy incómoda. En cambio ahora, gracias también a que la empresa era muy pequeña, no tenía ese tipo de preocupaciones. Comparado con el trabajo anterior, aquí gano menos, pero como puedo organizarme por mi cuenta, es una compañía que se ajusta mejor a mi modo de ser. Como no me gusta quedarme hasta las tantas horas de la noche en la oficina cuando estoy cansada, ya que al final tampoco avanzo. Por lo general llego la primera por las mañanas y a cambio me marcho en cuanto anochece. Hablo con los compañeros de trabajo, pero sin adentrarme en sus cosas más allá de lo necesario, y básicamente nunca nos vemos por cuestiones fuera de lo laboral. Quizá por eso, una de esas raras veces en que acepté una de sus invitaciones a beber algo, uno de los compañeros me dijo, «Siempre vas a tu aire, ¿eh?». Por lo visto, los demás también pensaban lo mismo de mí, ya que hablo poco y me marcho pronto. El comentario me resultó un tanto inesperado, pero, pensándolo a posteriori, esa actitud mía ponía en evidencia que mi espíritu había encontrado un nuevo asidero. Antes, a grandes rasgos, mi vida consistía en ir a la oficina y volver a casa. No tenía ninguna afición concreta ni apego por nada en particular. Tampoco tenía ninguna queja en especial, pero sí experimentaba la vaga sensación de que me faltaba algo. Pensándolo ahora, pasaba el día sin saber muy bien qué hacer. Hoy la situación es completamente diferente. Por supuesto que no pretendo decir que mis necesidades estén satisfechas al 100%, pero sí que apenas he hecho en falta nada.
Tengo lugares a los que me gusta ir y personas a las que me gusta ver. Un lugar donde acepto mi yo natural, y creo que eso es algo incomparablemente valioso. En cualquier caso, ese estado de ánimo ayuda a que vaya mi aire en la oficina. El contenido del trabajo en sí mismo me gusta y el ambiente de la empresa no me desagrada. Tengo confianza en poder seguir desarrollando esa labor. Sin embargo, desde hace un tiempo ha surgido un asunto un tanto molesto. Cierto que es algo tan insignificante que si se lo contara a alguien se reiría de mí, pero el hecho es que me resulta un auténtico incordio. El asunto comenzó un día, en la pausa para el almuerzo. En la empresa no hay una hora determinada para comer ni tampoco comedor, por eso cada cual come cuando quiere y donde quiere. En mi caso, suelo ir a una cafetería que, incluso a la hora del mediodía, tiene poca clientela y donde nunca me había encontrado a nadie del trabajo, por lo que resulta un lugar ideal para comer despreocupadamente. Sin embargo, cierto día me di de bruces con un compañero de la oficina más veterano que yo. Es un hombre que siempre habla con cierto tono irónico y como mirándote por encima del hombro, por lo que ya de antes no me caía demasiado bien. Por eso, cuando nos encontramos en aquella ocasión, le hice un breve saludo y me dirigí hacia otro asiento como quien no quiere la cosa. Pero de pronto me llamó: ¿te puedes sentar aquí? Así que bueno, no me quedó más remedio que sentarme con él, pero tal y como me temía, el ambiente en nuestra mesa no se animaba de ningún modo. Parte de la culpa fue mía por no esforzarme en seguir la conversación, pero como mi compañero unas veces se quejaba y otras presumía en un encadenado incesante, no sabía muy bien cómo reaccionar o intervenir. El problema es que ese cliente es demasiado estúpido. Yo puedo hacer trabajos más dignos de mi talento, pero con un encargo como este apenas me entran ganas de hacer la mitad de lo que podría. Mi compañero continuaba con ese tipo de comentarios mientras adoptaba una expresión desdichada, por lo que solo era capaz de seguirle la corriente con un ya, de vez en cuando hasta que acabó la hora del almuerzo. La cosa debería haber terminado allí. Me limité a pensar: vaya, qué mala suerte haberme topado con ese pesado. Sin embargo, a partir de ese día, aquel hombre busca cualquier excusa para dirigirme la palabra. Incluso en la oficina, cuando estoy concentrada en la pantalla del ordenador, se acerca a propósito a mí y comienza a hablarme. Si finjo no darme cuenta y continúo trabajando, me da golpecitos en la espalda, obligándome a hacerle caso. Y como es lógico, me invita a salir a almorzar. No entiendo lo más mínimo por qué después del poco caso que le hice la vez que comimos juntos, sigue insistiendo en hablar conmigo. Pero como por motivos de trabajo, yo estoy en una situación más débil, no le puedo rechazar siempre. Así que alguna que otra vez me he visto en la desgracia de ir a comer con él a aquella cafetería. Ni qué decir, tiene que lo único que me aguarda allí es una pérdida de tiempo. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué placer saca este hombre de todo esto? ¿Disfruta martirizando a las empleadas nuevas? La situación me irrita cada vez más. ¿Y qué haces en los días libres? La cuarta vez que tuve que perder mi hora del almuerzo comiendo con él me lanzó de pronto esta pregunta mientras engullía un sándwich, en una rara pausa entre una queja y un autobombo. Pues suelo ir a menudo a mirar librerías de segunda mano. Me sorprendió tanto que sin darme cuenta le dije la verdad. Ya me podría haber callado. ¿Cómo? ¿Para qué vas a esos sitios? Ni que fueras un vejestorio. El hombre estaba tan convencido de haber soltado una gracia magnífica que se echó a reír. No tienes ningún derecho a opinar sobre cómo paso yo mis días libres. El fondo de mi corazón gritaba así, pero después de todo estaba ante un compañero más veterano. No podía permitirme decirle en voz alta: bueno, mira, entonces el próximo día libre salimos por ahí en coche, ¿qué tal? Me dejó todavía más sorprendida y confusa ante el nuevo ataque. ¿Qué dices? ¿Por qué? Incluso miré a mi alrededor pensando que quizás se estaba dirigiendo a otra persona. ¿Por qué? Bueno, no tienes nada que hacer, ¿no? ¿Por qué no? No, sí que tengo planes. ¿Qué planes? Pues ya te he dicho, las librerías. Pero vamos a ver, las librerías de segunda mano no son un sitio al que haya que ir todos los días, ¿no? A mí me gusta, así que ya está. Llegados aquí estaba tan indignada que le contesté de esa manera. Entonces se puso a rascarse la cabeza como sin saber qué hacer y exhaló un profundo suspiro. Era un suspiro de compasión, como el de un profesor de bachillerato ante una alumna a la que han llevado al despecho del director para corregir sus malos hábitos. Oye, ¿tú disfrutas de la vida? ¿Cómo? Pues es que siempre tienes un aire como sombrío y tampoco te animas a conversar. No sé, pero es aburrido hablar contigo. Y encima que me esfuerzo y te invito a salir, me sales con que si las librerías de segunda mano... Si no pones más interés en divertirte es un desperdicio.
Después de haberme soltado todo aquello, se levantó sin darme oportunidad de contestar y farfullando qué manera de perder el tiempo. Salió de la cafetería. Me quedé con la boca abierta, incapaz de moverme durante un buen rato. ¡Ay, qué humillante, qué humillante! Aquella noche fui a la casa de comidas donde trabajaba Momoko y mientras tomaba un sorbito de sake tras otro, le conté de cabo a rabo toda la escena del mediodía. Últimamente he comenzado a frecuentar ese local, atraída por los platos que prepara Momoko. El dueño, el señor Nakazono, es un abuelillo simpático y parlanchín, y en ese aspecto ambos formamos una buena combinación. Ahora bien, Nakazono es alguien a quien le cuesta mucho recordar las caras y los nombres de los clientes y, a día de hoy, todavía es incapaz de recordar mi nombre. Unas veces me llama Mikako, otras Yukako. Por más que le corrija la siguiente vez que entro vuelve a equivocarse, así que ya lo he dado por imposible. Esta noche me ha llamado Teruko, que no se parece ni de lejos a mi verdadero nombre, pero venía tan furiosa que me dio absolutamente igual. A ver, no vengas aquí a molestar con tus siloquios de borracha a los que estamos trabajando. La tía Momoko, vestida con un mandil que le sentaba extrañamente bien, me hablaba como quien se quita de encima a un beodo mientras se afanaba detrás del mostrador con sus tareas. Cierto que aquella noche estaba un poco bebida, lo cual era raro en mí. Pero entiendo, es que ha sido humillante y vergonzoso. No solo que el tipo ese me haya dicho todo lo que me ha dicho, sino que yo haya sido incapaz de devolvérsela. Es lo que más me revienta. Sí, claro, pobrecita, yo te comprendo. Según me iba haciendo efecto el alcohol, más me enfurecía la grosería de aquel sujeto. Y encima, burla cruel del karma. Aquel hombre se apellidaba también Wada. Ese era otro de los motivos por los que me caía mal. Pero qué karma ni qué tonterías. Wada es un apellido que se encuentra por todas partes, y no ha sido él quien ha elegido llamarse así, dijo la tía Momoko hastiada. Pero a mí me molesta, porque cuando pienso en él, en la cabeza se me mezclan las caras de los dos Wada. Ah, ¿pero piensas en él?, dijo Momoko con una sonrisita maliciosa que me sacó de quicio. No pienso en él, me refiero a momentos como este, en que sale en la conversación. Bueno, entonces para solucionar el problema, ¿por qué no le llamas a Wada 2? ¿Por qué no le llamas Wad 2? Vaya ocurrencia más torpes las de Momoko. En cualquier caso, que ni te diste cuenta de que ese Wad 2 andaba detrás de ti, ¿no? Sí me daba cuenta, pero no entendí por qué de pronto sacaba ese tema. Y se enfadó porque le dio la impresión de que tú querías que te invitara, y él se tomó la molestia de hacerlo, ¿no? No puedo admitir eso. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo di yo esa impresión de que quería que me invitase? Ah, yo no sé. Pero a Wad 2 sí le dio esa impresión, ¿no? Comentó ella con frialdad. Pero al ver que yo me enfadaba se encogió de hombros y añadió. Conmigo no te enfades, ¿eh? Pero la verdad es que a veces tienes esas cosas. ¿Qué cosas? Pues que eres un poco imprudente. ¿Qué imprudente ni qué 8 cuartos? Yo no he hecho nada. A veces lo imprudente es no hacer nada, porque esa actitud lleva a situaciones más imprudentes todavía. Al oír aquello me sobresalté. Recuerdé cierto incidente. Ahora que lo dices puede que tengas razón. Una vez lo pasé realmente mal por culpa de eso. Ah, ya. El caso del encierro en la librería del viejo, ¿no? Oye, ¿qué es eso? No me hace ninguna gracia que le pongas su nombre como el caso de Triple X. Momoko soltó una carcajada. Pero aún así, ese lado tuyo perezoso, torpón e imprudente, pero generoso, a mí me encanta. La tía Momoko me miró con una franca sonrisa. Su pelo corto relucía a la luz de los fluorescentes. Su simpatía hacia mí resultaba tan evidente que al instante me alegró. Pero pensándolo fríamente, todo aquello de perezosa, torpona e imprudente distaba mucho de ser un elogio. Me tienes confundida. No sé si me estás elogiando o insultando. Bueno, mujer, en principio te estoy elogiando, me dijo sonriendo otra vez. Pero volviendo a donde estábamos, el hecho de que Wad 2 se llevara aquella impresión no fue por completo culpa tuya, supongo. Desde un primer momento él ya se había predispuesto a ver las cosas de esa manera. Lo único que quiero decir es que deberías haber sido un poco más perspicaz y haber guardado mayor distancia con alguien que ya aparentaba ser perjudicial para ti. Ya, pero es que era un compañero de trabajo más veterano que yo. Por eso, lo que tenías que haber hecho era crear un entorno a tu persona, algo así como un aura que dijera, no quiero saber nada de ti. Ese tipo de sensación realmente puede generarse, y por muy obtuso que sea el otro, la percibe. Cierto. Pero a mí nunca se me ha dado bien la técnica. Por eso digo que tienes un carácter amable. Pero en fin, a mí me gusta como eres, así que lo mejor es que sigas siendo así. Dicho esto, Momoko estiró la mano desde el otro lado del mostrador y me dio unas palmaditas en el hombro. ¿Y a qué viene eso? Con tu carácter saldrás perdiendo muchas veces,
pero cada una es como es, no te preocupes. ¿Pero qué dices? Me tenía un tanto confundida, pero en resumen creo que intentaba decir que no cambiase mi manera de ser. Hay gente que es así, egocéntrica. A ese tipo de hombres les da igual que seas tú o que sea otra. Comprendí perfectamente lo que quería decir, porque ya antes había tenido una dolorosa experiencia al respecto. En aquella ocasión también pensaba que ese hombre me había escogido por ser yo, pero no era cierto. Le bastaba con que fuese alguien como yo. Aquello me hizo sentir como si negaran mi existencia y fue una experiencia muy triste, pero por otro lado, era evidente que yo había sido en parte responsable. En fin, que hay muchas clases de gente en este mundo. Ese Wada 2, por ejemplo, vive como el héroe de su propia historia. Claro que a mí no se me apetece leer historias en las que el héroe sea el número 2. Momoko, como una niña traviesa, me sacó la lengua. En cualquier caso, la vida es breve. En vez de preocuparte por gente como esa, lo único que tienes que hacer en tu propia historia es escoger el hombre que te haya elegido a ti porque piensa que no hay nadie que pueda sustituirte. ¿Lo entiendes o no? Sí, lo entiendo perfectamente. Realmente sentí que lo comprendía y lo compartía. Me pareció que en el fondo de lo que me decía había una parte estrechamente relacionada con lo que yo sentía estos últimos días por Wada, la persona que me escogió a mí por ser yo. Me pregunto si Wada, por supuesto no el número 2, sentirá lo mismo por mí. Desde luego a mí no me gustaría nadie que no fuera Wada. No puede existir nadie capaz de sustituirle. Bueno, pues entonces clávate eso en la cabeza. Aquí donde me ves es un consejo de alguien que ha vivido más que tú. La conversación había ido desviándose hacia otros derroteros, pero lo cierto era que la tía Momoko tenía una gran habilidad para soltar las cosas más adecuadas en el momento preciso. Asentí dócilmente ante lo que me decía. Desde la mañana siguiente y durante varios días, la oficina anduvo con bastante trajín de trabajos por peticiones de los clientes para corregir esto o aquello, así como por la entrada de nuevos encargos. Digamos que gracias a eso no me sobró ni un segundo para preocuparme por la existencia de aquel Wada 2. Una noche en que ya había terminado más o menos de encarrilar el trabajo y salía de rengada de la oficina, mis pasos me llevaron de un modo natural hacia el subol. No me había citado con Wada, pero sentí unas ganas irrefrenables de tomarme un café. Me había convertido en una adicta al café. Mientras me dirigía al establecimiento se me escapó una risita al pensar en ello. Nada más abrir la puerta de la cafetería me llegó el sonido de aquella voz parlanchina que tan bien conocía. Ah, hoy está Sabu, pensé. Y efectivamente, ahí estaba sentado en uno de los asientos junto al mostrador, hablando con el dueño. «¡Hey! ¿Qué hay?» Tras intercambiar este sucinto saludo, me senté a su lado y pedí un café solo junto con unos espaguetis a la napolitana y una ensalada, ya que tenía un hambre feroz. Takano, un plato de napos, deprisita, gritó el dueño hacia la cocina. Oído, contestó una voz desganada. Ahora que recuerdo, el otro día el tonto ese andaba mosconeando a su alrededor, ¿no? ¿Le soltó alguna de sus incongruencias? Preguntó el dueño acordándose de la extraña conducta de Takano la última vez. No dijo nada en especial. Si alguna vez les molesta, le pueden dar un capón sin problema. Ni hablar, ¿cómo íbamos a hacer eso? Protesté atónita. Me pregunté qué sentido tendría la presencia del joven Takano en un lugar como ese, donde le trataban como un estorbo. En cuanto me senté, Sabu, tan animado como siempre, comenzó a decirme que si esto, que si aquello. Me admiraba que personas como él o como mi tío tuvieran siempre tanto vigor. ¿Qué te pasa? ¿Estás cansada? Viendo que yo tenía pocas ganas de hablar, Sabu puso una evidente expresión de descontento y me lanzó esa pregunta. Sí, es que he estado bastante atareada en la oficina. Veo que en cambio tú siempre estás pletórico de fuerzas. Sabu soltó una carcajada. Tienes que tomarte unas vacaciones, como todo el mundo. Bueno, en mi caso, como soy un hombre enérgico, no me hacen falta vacaciones. ¿Sería una falsa impresión mía la de que este hombre estaba siempre de vacaciones? Yo también tomo vacaciones como es debido. Ahora que lo dices, así debe ser, porque estás cada 2x3 embutida en la librería de Satoru. Más bien el que no tiene vacaciones es el pobre Satoru. A pesar de que ha vuelto Momoko, sigue trabajando tanto como antes. Si continúa así, se le va a escapar otra vez la mujer. En mi caso, lo que hago para tenerla contenta es sacarla de vez en cuando de viaje o a cenar por ahí. Claro, porque si se enfada comienza a tirarte los libros a la basura. Interviene el dueño en voz baja como haciendo un comentario casual. Sabu se enfadó muchísimo. ¡Qué viejo tan pesado! Anda, cállate. Pero si tú eres más viejo, Sabu. Ah, pues es verdad, se me había olvidado. Sabu se dio un golpe seco con la mano en su cabeza medio calva y soltó una carcajada.
Entonces el dueño, que secaba inexpresivo unos vasos en silencio, se rió también. La relación entre estos dos era un tanto extraña. Una no podía saber si se caían bien o mal. En cualquier caso, lo que decía Sabu era algo que también me preocupaba a mí desde hace algún tiempo. Ciertamente mi tío, a pesar de haber vuelto Momoko y de que vivían otra vez juntos, trabajaba sin descanso. El día de la semana que cerraba la librería, lo más normal era que se subiera a su furgonetilla y saliera por ella a comprar libros para su establecimiento. ¿Dónde estaba el esfuerzo por conseguir un tiempo que los dos pudieran disfrutar a solas? A pesar de que se afligía de forma tan exagerada por la salud de Momoko, no parecía estar haciendo nada por cuidar de ella. Creo que mi tío debería descansar un poco más. Además está lo de la fístula. Mientras sorbía lentamente mi café, pensé en aquel tío mío tan cabezote y se me escapó un suspiro. ¿Verdad que sí? Con eso de la fístula que tiene, lo mejor que podría hacer es irse a unos baños termales y pasar allí un tiempo descansando. ¿Por qué no le das una sorpresa a tus tíos y, como muestra de agradecimiento, les llevas de viaje a uno de esos sitios? Pues claro, qué buena idea, pensé enseguida. De pronto se me olvidó todo el cansancio que sentía hasta un momento antes y recuperé las energías. Me pareció una estupenda idea. Claro que sí, estupenda. Estaba claro que de lo único que se preocupaba mi tío era de la librería y que una idea así no saldría de él. Por ello, en parte como una muestra de agradecimiento por todo lo que habían hecho por mí, quizás estaría bien que les ofreciera un viajecillo de regalo. Una vez oí decir a Momoko que el aniversario de su boda era en noviembre. Era todavía un poco pronto para ello, pero lo podía presentar como un regalo de aniversario. Como mi tío siempre le daba pereza a cualquier trámite, me encargaría yo de las reservas de alojamiento y de tren en su lugar. Seguro que se llevarían una gran alegría. Sí, creo que estaría bien. Por supuesto que Momoko les entrará bien, pero también Satoru necesita un descanso de vez en cuando. Ese hombre parece siempre libre de preocupaciones, pero en lo que respecta al trabajo es tan serio que a veces se pasa. Al oír ese comentario del dueño de la cafetería me sentí todavía más animada por la idea, y además se me ocurrió otra cosa, que me alegró todavía más. Eso es, será maravilloso. Cada vez me emocionaba más. Hay que reconocer, Sabu, que a veces dices cosas como es debido. Oye, ¿qué es eso de a veces? En cualquier caso, muchas gracias. Le di las gracias de todo corazón. Sabu, de manera inusual en él, pareció quedarse un poco cortado y levantando un poco el rostro farfulló. Bueno, parece que he acertado. Por lo visto, como se pasa el día soltando impertinencias, no está acostumbrado a que los demás lo elogien. Muchas gracias, Sabu, volví a decirle. Bueno, ya, está bien. Sabu parecía estar realmente muerto de vergüenza y centró su atención en beberse el café. Su aspecto me pareció divertidísimo. Qué envidia me das, siempre despreocupada y sonriendo. Pues hay quien dice que siempre tengo aspecto sombrío. Pues no sé dónde tendrá los ojos el tipo ese. Si alguna vez tienes aspecto sombrío es solo cuando te estás cayendo de sueño. Ahora mismo lo único que parece es que tienes la cabeza hueca. Sí, bueno, puede ser. Gracias, Sabu. Que dejes ya eso, me entran picores cuando lo oigo. Como sigas dándome las gracias te dejaré de hablar. Sabu comenzó a rascarse la espalda. No pude evitar echarme a reír. Parece que Takako ya ha encontrado la forma de pincharte, ¿eh, Sabu? Por fin están los espaguetis de la napolitana. Aquí tienes, perdón por la espera. El dueño me dejó el plato de espaguetis cargados de ketchup sobre la mesa y me los comí como en trance. Después, ya con el estómago lleno, sentí que mi cansancio había saltado por los aires y mi enfado hacia Wada 2 también se había esfumado. Capítulo 6. Me he peleado con mi tío. En todo el largo tiempo que nos hemos tratado hasta ahora, es la primera vez que discutimos de esa manera, y realmente por una cuestión insignificante. El origen de la discusión ha sido aquel asunto del viaje. La misma noche en que surgió la idea en el Subol, en cuanto llegué a casa me conecté a internet y seleccioné varios pueblos con baños termales que tenían buena pinta. Ya solo quedaba enseñárselos a ellos y que escogieran el que más les gustara y después hacer yo las reservas. Entonces, un día que libraba, me acerqué por la tarde a la librería Morisaki toda ilusionada, pero en cuanto mi tío empezó a mirar las páginas de los alojamientos que le había impreso, enseguida torció el gesto. Pero estos son días laborales, ¿no? Es mejor porque hay menos gente que los fines de semana. Tienen que salir de vez en cuando de esta librería y descansar. Pero no podemos cerrar la librería. Ya me esperaba que dijera eso. Así que con el pecho rebosante de orgullo, le contesté. Como suponía que ibas a decir eso, me ofrezco a quedarme a cargo de la librería durante esos días. La verdad es que había una intencionalidad oculta tras esa idea mía.
Si mis tíos salían de viaje, resultaba evidente que alguien tendría que estar en la tienda. De un tiempo a esta parte, andaba yo pensando que me gustaría volver a vivir en la librería Morisaki, aunque fuera por unos pocos días. Claro que si se lo pedía a mi tío me dejaría quedarme otra vez unos días en la habitación del segundo piso, pero entonces no sería ni mucho menos lo mismo. Lo que yo quería era, aunque fuera por un corto tiempo, estar por completo a solas en la librería y pasar la noche en la habitación del segundo piso del edificio. Siendo así, no tendría que preocuparme de que mi tío rompiera la magia del ambiente gritando a mi lado tonterías como ¿"¿Dónde está mi cojín?". Ellos podrían tomarse un descanso y además yo también podría pasar unos días agradables. Era un plan en el que, como quien dice, se mataban dos pájaros de un tiro. Pero tú también tendrás tu propio trabajo, ¿no? No pasa nada, porque lo haría coincidir con mis días libres. Bueno, entonces ya que te ofreces... Gracias por preocuparte por nosotros de esa manera, dijo mi tía Momoko, que, como yo esperaba, tenía los ojos relucientes de expectación por la alegría. No decían las cosas entre ustedes dos, comenzó a protestar mi tío. ¿Y por qué no? Encima que Takako-chan se toma tantas molestias por nosotros y que nos ha preparado este plan. Momoko, intentando convencer al cabezota de su marido, le dio un pellizco en la mejilla. Que no puede ser, insistió mi tío con la mejilla enrojecida por el pellizco. Si pasara algo se armaría un buen lío. Pero bueno, sería lo mismo un fin de semana, ¿no? Eso también es verdad. Además, la semana que viene he quedado en ir a Saitama, a casa de Yoshimura, para comprarle libros. Pues por eso mismo es mejor hacer el viaje en días laborables. Puede ser un viaje de 2 días, quedándose una sola noche, y puedo encargarme fácilmente del negocio durante ese tiempo. Podrías confiar en mí de vez en cuando. Ni hablar, rechazó mi tío con firmeza. ¿Pero por qué? Ya no hay nada que hacer, dijo la tía Momoko alzando los brazos hacia el cielo en señal de resignación. Cuando se pone así ya no hay nada que pueda hacer entrar en razón a este hombre. Desde un primer momento me imaginé que podía encontrarme con cierta oposición, pero nunca pensé que mi tío sería tan cabeza dura. Por mucho que mi plan encerrase una segunda intención oculta, realmente quería que mis tíos se tomaran un descanso a mi costa a modo de agradecimiento. Me llevé una absoluta decepción con aquella respuesta y miré a mi tío con resentimiento. ¿Tanto te desagrada la idea? No es que me desagrade o no. Es que si no puede ser, no puede ser. Eres realmente odioso. Si no puede ser, no puede ser. Parecen niños ustedes dos. Intervino la tía Momoko hastiada. Pues entonces, como hacíamos antes, me voy yo sola de viaje con Takako. Lo pasaremos mejor que yendo contigo. Pero es que no tiene ningún sentido. No es lo que yo quería. Llegados aquí parecía una pelea de niños, pero no estaba dispuesta a perder. Tenía que conseguir que mi tío se tomara unas vacaciones y saliera de viaje. Repetíamos una y otra vez nuestro monótono que vayan, que no puede ser. Ya se había difuminado por completo el sentido original de la discusión y era solo una lucha por ver quién daba antes su brazo a torcer. Una pura cuestión de orgullo. En otras palabras, un enfrentamiento por completo absurdo, como no hay otro en este mundo. Al final fui yo quien se hartó de la situación y gritando, bueno, pues ya no insisto más. Abandoné la librería. Llevada de ese impulso, salí cerrando de un portazo sin volverme hacia atrás, pero el ruido que hizo la puerta fue mucho mayor del que esperaba y me quedé paralizada unos segundos por la sorpresa. Aún así, una vez recuperada, me fui como si no hubiera pasado nada. Al día siguiente de ese incidente me vi con Wada por primera vez en 4 días. Ni qué decir tiene que la cita fue en el Subol. Sin embargo, por algún motivo, ese día Wada apareció en la cafetería con expresión adusta, y en cuanto se sentó de pronto me dijo: «Hay un asunto del que quería hablarte». Ante semejante comienzo me entró una gran inquietud. ¿De qué diablos se trataría? Como llegué pensando que esa noche podríamos pasar un rato agradable juntos, su actitud me tomó completamente por sorpresa. ¿Qué pasa? Mi voz delataba tensión, y él, con una tensión similar en el rostro, hizo un sonido nasal afirmativo. ¿Te importaría que fuéramos mejor a otro lugar? Después de aquello mi inquietud se disparó hasta lo indecible. ¿Lo que me vas a contar es algo bueno o algo malo?, pregunté para irme preparando. Bueno, pues bueno no creo que sea. ¿Qué puedo hacer? ¿Habré metido la pata en algo? El pánico comenzó a abrirse paso en mi cabeza y el asunto de la estúpida discusión del día anterior con mi tío desapareció como volando por los aires. ¿Y a dónde vamos? Pues vamos a ver. Es igual, aquí mismo está bien. Además tampoco tiene demasiada importancia. Llegados a ese punto no sabía qué pensar. Hace un rato hablaba con tanta tensión y ahora me decía que no tenía demasiada importancia. Al principio pensé por unos momentos que me iba a hablar de matrimonio.
De un tiempo a esta parte mi madre me telefonea desde el pueblo y cada 2 por 3 me pregunta cuándo me voy a casar. Entonces me doy cuenta de que ya tengo una edad en la que los padres empiezan a preocuparse por esas cosas. Quizá fuera por eso, pero si dice que se trata de algo malo, obviamente tiene que ser un asunto diferente. Y puesto que dice que es algo malo, ¿no será que sería demasiado cruel? Quiero seguir más tiempo, mucho más con él. No solo eso, sino que soñaba con poder estar juntos para siempre. ¿Será que ha notado ese sentimiento mío y le ha parecido una carga demasiado pesada? ¿Prometes no reírte?, me preguntó Wada con rostro serio sin comprender que se me había quedado la mente en blanco. Pues sin oír de qué se trata no puedo asegurarlo, pero no creo que me vaya a reír. Mejor dicho, ¿cómo iba a poder reírme? ¿Quién tendría los nervios suficientes para echarse a reír cuando la persona que le gusta le dice que quiere separarse? Wada, sin mudar de expresión, murmuró, entendido, asintiendo con aire enigmático, y a continuación dijo una frase que en modo alguno esperaba. La verdad es que tengo intención de escribir una novela. ¿Cómo? ¿Una novela? Aquellas palabras resonaron en mi cabeza como algo incomprensible. Escribir una novela. Sí. ¿Te parece una tontería? No es ninguna tontería, pero ¿era eso lo que querías contarme? Pues sí, ¿por qué? Sentí como si me fuera a caer de la silla. Verdaderamente había muchas cosas imprevisibles en este hombre. De pronto, como si me abandonaran las fuerzas, me entró la risa floja. Lo sabía, te has reído, dijo Wada con aire adolorido. Entonces me apresuré a explicarle que la risa no era por lo que me había dicho, sino por otra cosa. ¿Otra cosa? ¿Y se puede saber qué otra cosa?, preguntó muy serio. No tiene remedio, no entiende nada de lo que le quiero decir. Me bebí hasta la última gota de agua que tenía en el vaso y exhalé un largo suspiro. Con eso por fin me recuperé. Como me dijiste que se trataba de algo malo, estaba con los nervios en tensión. Al murmurar yo esa explicación, Wada pareció sorprenderse mucho. Yo no dije que se tratara de algo malo. Dije que algo bueno no era. Pues precisamente, eso significa que es algo malo. Ah, sí, pues lo siento. Solo quería decir que era algo que no tenía nada de bueno en particular. Creo que eres un poco rarito, ¿eh? Como tenía ganas de devolverle el nerviosismo que me había hecho pasar, le hablé con tono irónico, pero entonces se cruzó de brazos diciendo, ¿raro yo? Pareció reflexionar sobre el asunto. De seguir así la conversación se iba a estancar, así que opté por animarle a continuar hablando. ¿Así que has decidido escribir una novela? Sí, continuó reanudando por fin el tema. En realidad llevo más de 10 años dándole vueltas, desde que empecé a escribirla en los tiempos del bachillerato. Lo que pasa es que llevaba ya varios años sin retomarla. Pero gracias a haberte conocido y a mi relación con la librería Morisaki y sus clientes habituales, he sentido un nuevo estímulo, y me han entrado unas ganas irrefrenables de escribir una novela ambientada en una librería. Por supuesto que no tengo intención de ganar ningún premio literario con ello, ni de convertirme en escritor profesional. Simplemente me he dado cuenta de que todavía permanecía latente en mi interior aquel gusto que tenía por escribir, y que ya había dado por desaparecido hacía tiempo. Entonces pensé que no sería bueno para mí dejar que ese ánimo se esfumara sin más. Tras haber soltado esa explicación, Wada sonrió como avergonzado. Yo, como en el fondo tengo un carácter bastante simple, olvidé por completo mi inquietud anterior y me quedé admirada por sus palabras. Además, me hacía muy feliz que me confesara lo que pasaba por su cabeza. Es un hombre muy serio. Aunque lo que me acababa de decir fuera algo que no tenía demasiada importancia, sin duda había dudado mucho antes de decidirse a contármelo, lo cual demostraba que para él sí era algo relevante. Me parece una idea estupenda. Me gustaría que me dejaras echarte una mano. ¿De verdad? Es toda una alegría. De hecho, si fuera posible, me gustaría que me permitieras hacer unas entrevistas en la librería Morisaki. No. ¿Hay algún problema? Ahora mismo estoy muy enfadada con el tío Satoru y hemos discutido. ¿Discutido? ¿Con el director? Vaya, así que tú también te enfadas de vez en cuando. No lo aparentas. Hace un momento estaba también un poco enfadada con él, pero por lo visto no lo notó. El caso es que, discusión aparte, el tío Satoru no tenía demasiado buen concepto de Wada, precisamente por ser mi novio. Poco después de que empezásemos a salir juntos, llevé un día a Wada a la librería, en parte para presentarle como mi novio. En aquella ocasión, cuando Wada le saludó, mi tío permaneció tan rígido como si fuera un mono de madera puesto ahí para decorar, ignorándolo por completo en una actitud incomparablemente grosera. Viendo que no había nada que hacer,
Me apresuré a sacar a Wada de la librería. ¿Le caigo mal al director de esta librería o es una impresión mía? Quizás alguna vez sin darme cuenta hice algo que no debía elogiar los libros de segunda mano. Preguntó Wada frunciendo el ceño y ladeando la cabeza con expresión confundida. No, nada de eso. Es que siempre es así. Me esforcé por quitarle la preocupación, pero en mi fuero interno hervía de indignación hacia mi tío. En el camino de vuelta, Wada farfullaba cada 2 por 3 soliloquios como: el caso es que aquel hombre siempre me había parecido simpático y agradable. O ¿por qué habrá sido? Una vez que nos separamos, volví sola a la librería y disparé toda mi furia contra el tío Satoru por su actitud. Entonces él comenzó a protestar con un: el tipo ese no es un cliente adecuado para nuestra librería, mientras a su lado la tía Momoko movía la cabeza hacia los lados como diciendo: ya empezamos. Lo único que pasa es que te disgusta que alguien te quite tu Takako-chan. No digas tonterías. Lo que ocurre es que yo a los tipos como ese, que se dan aires de intelectuales, no los trago. Ese es precisamente el tipo de hombre más desalmado, al que no le importa hacer llorar a una mujer. Desalmado. Mi enfado se vio superado por el asombro. Me preocupa que algún día ese hombre te haga sufrir. Además, ¿por qué el tipo ese me llama señor director? Me produce escalofríos. Pero qué lata. ¿Qué tal si dejases alguna vez en paz a Takako-chan? Ese Wada parece una persona estupenda. Alto, esbelto y de cara. 1000 veces mejor que tú. Sea como fuere, no quiero ver al tipo ese por mi librería nunca más. Vaya hombre. ¿No andaba siempre presumiendo de que esta librería está abierta a todo el mundo? Ahora resulta que la verdad es que esta librería escoge a sus clientes. Les peté en tono de burla. Y entonces el tío Satoru se quedó sin saber qué responder y soltó su frase habitual en esos casos: los seres humanos somos un cúmulo de contradicciones. En cualquier caso, sentí de todo corazón que quería ayudar a Wada a terminar su novela. Cuando se lo dije, pareció muy contento, y cuando él es feliz, yo también lo soy. Cuanto antes hagas las paces con el director de la librería, mejor. Ah, y no lo digo por mi novela, eso es aparte. Tras estas palabras y un gesto de la mano en señal de despedida, cruzó el control de billetes de la estación. Al día siguiente, en el camino de vuelta desde la oficina, pasé por la librería Morisaki, cuando estaba a punto de cerrar. Iba con la intención de hacer las paces con mi tío. Wada también lo había sugerido así, y aunque me fastidiaba un poco, no quedaba otro remedio. Bastaba con que diera mi brazo a torcer. Además, cuando mi tío dijo que no iría a ese viaje, la tía Momoko pareció sentirlo de veras. Así que pensando también en ella, lo mejor era que pasara por la librería. Decidí cambiar de táctica. ¿Qué hay, tío? ¿Qué pasa?, contestó, tenso. La puerta delantera, la de los clientes, ya estaba cerrada, por lo que entré por la trasera. En cuanto escuchó mi voz, el tío Satoru se puso en guardia. Como siempre, tuve la impresión de que con la caída de la noche, el olor a humedad del interior se intensificaba. Vaya, una forma de contestar. ¿Tanto desconfías en mí? Le respondí con una sonrisa un tanto amarga. Lo primero era disipar su mal humor, así que probé a preguntarle si había hecho alguna buena adquisición recientemente. Cuando la conversación trata de libros, enseguida mejora su humor. Es muy sencillo. También en esta ocasión olvidó al punto en esas discusiones y se animó a hablar. Ah, pues ahora que lo dices, precisamente ayer entró un buen artículo. ¿Cuál? Pues un gran libro que, si leyeran las generaciones actuales, les parecería muy cercano. Mi tío sacó un ejemplar de El elogio de la sombra de Tanizaki Junichiro y me lo entregó. Ya veo, es un ensayo, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso de elogio de la sombra? Pues verás, resumiendo mucho, quiere decir que en nuestra vida cotidiana no debemos fijarnos solo en aquello que tenemos a plena luz, sino que hay que dirigir la mirada hacia las sombras, porque allí se encuentra oculto cierto sentido estético que, si lo captamos, nos hará sentir en nuestra propia piel el concepto tradicional de las artes japonesas. Más o menos. Bueno, hace un análisis profundo de muchas más cosas y a veces puede resultar un poco abstruso, pero ya que tienes la oportunidad, creo que estaría bien que lo leyeras. Gracias, probaré a hacerlo un día que tenga tiempo para leer con calma. Leo un poco ahora. Mi tío me insistía acercando mucho el rostro. Ya me imaginaba que, como de costumbre, solo quería pegarse a mí mientras leía e ir haciendo comentarios explicativos. Giré el cuerpo moviéndome hacia un lado para escapar de él. Ahora no me apetece, lo leeré algún día en que pueda hacerlo con calma, sin nadie al lado que me moleste. ¿Por qué? Te digo que leas un poco ahora. Esperaré a cerrar hasta que acabes. Ya te digo que quiero leerlo tranquilamente cuando tenga tiempo. Pero si no hay ningún sitio más tranquilo que este.
Por lo visto, ni en sueño se le pasó por la cabeza que era precisamente él quien echaba a patadas la tranquilidad. Por cierto, volviendo a aquello del viaje, comencé mientras devolvía el libro a su estantería. Al instante mi tío cambió una expresión de disgusto que parecía decir, ya sabía yo, pero no estaba dispuesta a dejarme vencer. Esforzándome por simular que el asunto no me importaba gran cosa, bajé un poco la vista mientras hablaba. Si insistes en que es imposible, me olvidaré, pero es que siempre me tratas tan bien que no paro de pensar de qué manera te podría demostrar mi agradecimiento. Por eso no te voy a pedir imposibles, pero piensa que Momoko tiene muchas ganas de ir, y a mí también me haría muy feliz que los dos pudieran pasar unos días tranquilos y agradables. Traía preparado este pequeño discurso con antelación y procuré enunciarlo infundiendo la emoción. Quiero que continúes muchos más años con esa librería. Por eso, si no adquieres la costumbre de descansar de vez en cuando, vas a terminar destrozándote el cuerpo. Cuando pienso en que quizás podrías morir por exceso de trabajo, se me parte el corazón. A pesar de que eran mis propias palabras, mientras me escuchaba sentía lo exagerado y ridículo que era aquello. Para empezar, ese hombre no se moriría ni aunque lo matasen, y mucho menos por exceso de trabajo. Menuda ocurrencia absurda. Sin embargo, esa manera de hablar tocaba el punto débil de mi tío. Tal y como esperaba, me dirigió una larga mirada cargada de ternura. Takako-chan, mira que eres... ¿Verdad que me comprendes, tío? Mi tío asintió varias veces conmovido. Bueno, ya veo. Si tanto te preocupas por mí... Bien, entonces decidido. Espero que la pasen bien. Hablé sin perder un segundo para que no dejara escapar la ocasión y mi tío asintió como en un acto reflejo. Vale. Y procura que la tía Momoko también la pase bien, ¿eh? ¿Qué tal la semana próxima? A mí también me viene bien. ¿Cómo? Bueno, vale. Mi tío puso cara de no tenerlas todas consigo, pero, aún con cierta expresión de disgusto, aceptó. La estrategia había sido un éxito. Salimos de la librería y caminamos los dos juntos hasta la estación. Por el camino farfulló un par de veces. Me pregunto si de verdad podrás hacerte cargo tú sola de la librería. Me preocupa un poco. A lo cual yo le contesté con tono decidido, claro que sí, déjalo de mi cuenta. En esta época del año, al anochecer, ya hacía bastante frío. Me ajusté un poco mejor la bufanda. A mi lado el tío Satoru seguía murmurando y cada vez que lo hacía su blanco aliento se difuminaba entre las tinieblas para ir desapareciendo poco a poco. Fin del capítulo 6. Pues habiendo leído una hora, yo creo que lo vamos a dejar por aquí el día de hoy. Muchas gracias a la gente que me acompaña en estas lecturas. Si les está gustando, les invito a que dejen su like, a que se suscriban para que no se pierdan las siguientes narraciones, así como poner un comentario solo para saber que alguien está leyendo todo esto. Pero por sobre todo que si les está gustando la lectura, que consuman la obra original para apoyar a su autor. También les invito a que me sigan en mis redes sociales, Instagram y TikTok con el mismo nombre. Y pues nada, nos vamos a estar viendo en otro directo. Adiós.